battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie de vent contraire. De l'automne au nuage, au Paris mon mirage. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. En esta oportunidad, esta tarde, esta noche, esta mañana, según cuando estés viendo o escuchando Edición de Bolsillo, recuerden que salimos en formato podcast y audiovisual. Están todos los datos y la información en la página de BCN Radio. Y este invitado es editor de La Parte Maldita, se llama Santiago. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, ya que dijiste que se puede escuchar en cualquier momento. Eso tiene los nuevos formatos Exacto. de comunicación, así que puede ser. Santiago Can, ¿cómo estás? Todo bien. Bien. Bueno, te invitamos a que participes en este capítulo de Edición de Bolsillo para que nos cuentes un poco cómo empezaste con la editorial, cuáles fueron los comienzos, a partir de qué año. Bien, la editorial La Parte Maldita comenzó en el año 2010 con mi socio Alejandro Picera. Estudiábamos comunicación en la UBA, en esos momentos estábamos arrancando la carrera y se nos había ocurrido que queríamos publicar libros. En realidad incluso en ese momento hasta teníamos como una idea un poco fantasiosa de queríamos hasta imprimirlos nosotros, un sueño así medio de tener hasta imprenta propia. Bueno, nos calmamos y nos quedamos solamente con la edición. Al principio publicando libros de amigos y conocidos, una cosa muy amateur y muy inicial. Bueno, con los años se fue de a poquito profesionalizando, hasta que en algún momento, después de un par de años, dijimos que esto podría ser nuestro trabajo. Y cuando tomamos esa decisión dijimos, bueno, ¿qué tendríamos que empezar a hacer para que eso se convierta en nuestro trabajo o en uno de nuestros trabajos? Sí. Y ahí empezamos como a pensar distinto el catálogo. Ya habíamos empezado a trabajar también con librerías, con distribuidoras, con múltiples imprentas, con autores y autoras, y cada año íbamos sumándole cosas nuevas. Y un poco también en ese camino no estudiamos edición, no estudiamos letras, entonces veníamos como un poco de otro palo, entonces aprendimos la mayoría de las cosas en el oficio de hacerlas, y bueno, siempre fuimos muy lectores, entonces también nos pasó que en un momento empezamos a pensar en qué nos gustaría publicar, pensando en nuestras lecturas, en nuestros gustos, o en lo que también veíamos que nos gustaba y no estaba publicado, y así se fue armando. Y también a veces hay como una cosa muy de contagio, de que empezás a publicar. En el caso nuestro empezamos a publicar hace muchos años ya, Me detengo en 2014. Un minutito. Sí. ¿Cuál fue la primera obra que decidieron publicar? ¿Cómo les llegó? La primera fue un libro de poemas, que hoy lo digo y parece raro porque no publicamos más. Es verdad, el catálogo varió. Pues sí, de un amigo nuestro, Gonzalo Penas, que publicó varios libros, también incluso como guionista hizo una versión de La vida de Rodolfo Walsh en historietas, con la editorial Material Mensajero, que es como un poco un spin-off de La Parte Maldita, un sello que tenemos de historietas. Y era un punto de esto que te decía, después de ese boca a boca, de que alguien te pueda acercar un libro, un amigo, un conocido, llegó un momento en el que los grados de separación también nos acercaban a cosas que queríamos publicar, que ya estaban un poquito más lejos que simplemente un conocido. Y en un momento para mí hay como un par de puntos fundamentales en ese primer momento, que fue empezar a publicar premios. Premios del Fondo Nacional de las Artes, premios de la Biblioteca Nacional, que tenía en un momento un concurso también de letras. Y en este caso, el primero, ahora que encima con el diario del lunes es más fácil de verlo, ¿no? Pero el primero de esa tanda fue Mauricio Koch, con un libro que se llama El lugar de las despedidas, que había sido el segundo premio. Y en ese concurso, el primero lo publicaban, creo que salía por Adrián Hidalgo, y el segundo no.
y la que ganó el primer premio era compañera mía en la cátedra en la que yo era profe en la UBA, un taller de escritura, y me dijo, mirá que el segundo premio es muy bueno, lo tenés que leer. Lo conocí ahí, me dijo. O sea, ya no era un amigo, un conocido, sino era como una alguien que llegó claro. Claro, por una escritora, aparte que había ganado el primer premio, y dije, bueno, y bueno, nos encantó su libro y fue el primero de una serie de premios y de un contacto también con un mundo de gente que asistía al taller de Liliana Hecker y acercarse también a gente que se dedicaba a escribir y quizás muchos de ellos todavía no habían sido publicados. Entonces era como ese grupito de gente. Después hubo varios premios más que se fueron acercando y después eso que como a veces oficia un poco como llamador. Bueno, publicaron estos premios, en ese caso son Literal Nueva, que no es muy conocida, pero laburan muy bien, ese boca a boca que hace que te vayan confiando capaz otras obras que si no hubieran llegado, y también te va dando a vos experiencia y coraje para también escribir la gente que si no capaz de decir, no me va a dar bola. Y bueno, y un poquito así fue como se fue armando ese primer como catálogo más profesionalizado, al punto de llegar ahora, bueno, a traducciones, a edición de rescates, una serie de cuestiones que quizás van consolidando el proyecto más serio y más de largo aliento que tenemos. ¿Por qué el nombre? Por el libro de George Bataille, La parte maldita. La parte maldita, para quien no leyó a Bataille, tiene, entre otras cosas, esta idea del gasto improductivo, ¿no? Del potlatch, que es como una idea también para hacer una versión simplificadísima, como de el dar, es una manera también del darle al otro, es una manera también de expresar poder, y de esa carrera por la expresión de cariño, como por ejemplo cuando te dan un regalo y te hacen un regalo muy grande, es como que también te ponen en un compromiso, pero viene también de la posibilidad de dilapidar, de poder derrochar. Bueno, un poco jugábamos con esa idea. Tiene una frase muy, muy linda, Bataille, que dice que todos los libros son la suma de los malos entendidos a los que da lugar. Y bueno, jugábamos con eso y nos gustaba mucho, y bueno, tomamos el nombre de ahí, y obviamente con el tiempo se va resignificando, porque quizás en ese momento era una cuestión muy universitaria, habíamos publicado también varios libros que eran de grupos de investigación de la universidad, era una cosa. Ahora de repente la parte maldita circula por otros lugares, y capaz que como parece otra cosa, pero sí, puede ser eso también. Contanos un poco de Matan al Mensajero, que nombraste. Bueno, Matan al Mensajero nace como una revista que tenía literatura, pero también tenía múltiples formas de narrativas, entre ellas la historieta, parte importante de la historieta. También tenía relatos, microrelatos o cuentos cortos, novelas de folletín que se publicaban por capítulos. La fundamos en el 2013, o sea, empezó a salir en el 2014, pero arrancamos a armar en el 2013 con Laura Di Marzo y Elizabeth Lerner, y con un grupo de colaboradores que se fueron sumando casi desde el día 1, Gino Cingolani, que vino también con toda una propuesta de crowdfunding en ese momento. Después tuvo una edición, una sección de Aguafuertes que editaba Luján Tilly. Había una serie de personas que se fueron sumando, porque una revista, un staff que llegó a tener 60 colaboradores por número. Un montón. ¿Y cada cuánto salía la revista? Cada 2 meses más o menos durante ese periodo, pero era como una cosa medio de revista libro, de que no tenía temas de actualidad. Claro. Entonces también lo que ocurría era que permitía que circulara por librerías, no solamente por puestos de diarios, que es uno de los puntos que ocurrió, y entonces también a partir de ahí se fue la idea de recopilar parte de ese material en libros, y terminamos dedicándonos a los libros y dejamos la revista. Porque bueno, es otro mundo completamente distinto, pero bueno, y ahí priorizando ya la editorial de libros de historieta, sí, con Elizabeth Lerner, que fue mi socia en la editorial, y que a la vez la conocimos también por haberla publicado en La parte maldita como escritora. O sea, todo fue también ese camino. Claro, se van cruzando los caminos. ¿Y vos cómo hiciste con la facultad?
con una editorial, con otra, con tanta gente editando Y colaborando. fue también aprender a trabajar con distintos grupos y distintas personas. Y bueno, la verdad es que no fue fácil, porque también en algún punto lo que, a diferencia del proyecto, ahí pasó la gata, sí, va a pasar de nuevo porque está dando vueltas hace rato. Decía, no, que también una de las cosas que ocurría era que, a diferencia del proyecto de La Parte Maldita, que arrancó como un proyecto de dos amigos, de empezar a publicar los libros de esa manera un poco más amateur, y que después se fue profesionalizando, La Mata del Mensajero apareció como un proyecto profesional de entrada, donde pensamos en que las personas que se sumaran como colaboradores tenían que cobrar por la nota o el texto o la ilustración o lo que fueran a hacer. Entonces fue ya capaz como un poquito más serio de entrada, pensar en esa lógica de, bueno, tener que salir con una determinada regularidad, distribuir en ese momento en puestos de diarios y en librerías. Entonces fue muy distinto, digamos, quizás a los comienzos que habíamos tenido con La Parte Maldita, y entonces también llevó a, bueno, cómo armar un grupo de trabajo, cómo coordinar con tantas personas, aprender también a tratar con el encargo en la literatura, que no es muy distinto a publicar un libro que llega, quizás esta idea de que hay un montón de maneras de publicar, sí, pero en nuestro país hay una tradición larguísima de la autoedición o de autores editores, que incluso yo a veces se lo digo a estudiantes cuando hablas de distintas maneras de editar, digo, el primer libro de Borges se lo autoeditó, se lo pagó su papá. Entonces tampoco es que la autoedición es una mala palabra, pero probablemente la autoedición no está vinculada a la circulación comercial de los libros y la venta en librerías y demás. Entonces sí aparece como una posibilidad de publicar y de capaz mover los libros medio boca a boca, mano a mano, en eventos y demás. En el mundo de las revistas no hay tanta profesionalización, porque muchas revistas independientes tienen una circulación que también es casi mano a mano. Sí. En el caso particular de Mata del Mensajero, no. O sea, entró directamente al centro de distribución, a los kioscos de diarios, toda la lógica como comercial más profesional. Entonces como que nos saltamos toda esa etapa más fancinera y boca a boca, que la habíamos hecho con otros proyectos. Probablemente también que las distintas personas que participaron del proyecto ya tenían otras experiencias, pero esa en particular ya arrancó como con un norte mucho más profesional, y que también derivó en una editorial, porque también era el oficio que yo ya había aprendido o estaba aprendiendo, claro, con La Parte Maldita, y terminamos ahora trabajando como si fuéramos una editorial que tiene dos cabezas, una más vinculada con lo gráfico, la historieta, el humor gráfico, los libros ilustrados, y la otra dedicada a la literatura y el ensayo, más tradicionalmente entendido. ¿Y vos cómo te identificás con los dos roles así de editor? Sí, ¿Cuál te cuesta menos? ¿Cuál te cuesta más? No cuál preferís, pero digamos en cuál te hallás mejor, o uno se complementa con el otro. Claro, a mí me pasa que como la definición quizás es un poco rara, ¿no? Pero soy lector omnívoro. Entonces, en general, lo que me pasa es que me gustan mucho distintas maneras de contar. Entonces, me siento cómodo en ambos lugares. Probablemente, y esto es un poco antipático, a mí me da la sensación de que el mundo de la historieta es chiquito. Claro. El mundo de la historieta en la Argentina es pequeño. Prácticamente yo llegué siendo un sapo de otro pozo, porque para el mundo de la historieta yo era ese que viene de la literatura. ¿Quién es? Desconfiemos de él. Claro. Y para la literatura no, éramos una editorial ya chica, entonces en ningún lado era alguien consagrado en ningún momento. Entonces también en la historieta me puedo mover más fácilmente, porque es un mundo chiquitito, pero también haciendo lo que publicamos, que no necesariamente es lo tradicional de la historieta argentina. Hay un poco y un poco, pero sobre todo hay como toda una corriente de autores y autoras nuevos que no se parecen tanto a lo que tradicionalmente conocemos como historieta argentina, al Eternauta, a Mafalda, digamos, a Patoruzú.
y entonces también te permite tener cierta libertad, pero a la vez es una escala mucho más chica. La literatura, la narrativa, el cuento, la novela, tiene muchas posibilidades de crecer más allá de esos pequeños círculos que a veces se dan muy acotados a una temática o a un género narrativo. Cuando una novela realmente le va bien, puede llegar a miles y miles de personas. En cambio, los libros de historieta tienden a ser más reducidos en sus tiradas, en su circulación. Obviamente que cada tanto hay alguna cosa que trasciende y que vende miles de ejemplares, pero es más raro. Entonces también a mí me gusta un poco jugar en esos dos mundos, conocer ambas cosas y por otro lado también dentro de lo que publicamos, cuando publicamos narrativa bueno, también tenemos nuestra propia búsqueda de qué nos gusta publicar, qué creemos que falta y también, o qué creemos que a veces no solamente es que falta publicar, sino que circule, porque a veces hay libros buenísimos que nadie se entera. Eso a mí me pone loco, digamos. Pensá que en datos concretos de un relevamiento, yo llevo hace 10 años llevo un relevamiento de historieta argentina. Sí. El año en el que más se publicó, de los últimos 10, se publicaron 167 libros, títulos. Sí. Son muy poquitos. O sea, vos realmente podrías leerte uno día por medio y en un año te leíste todo lo que salió ese año. Es imposible de trazar eso en la narrativa. En general se publican 12.000 títulos. Entonces vos decís, bueno, no hay forma de procesar, de leer, de llegar a tiempo a leer. Ni hablar de que te los encuentres en todas las librerías, en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia. Pero bueno, ponele que estuviera todo disponible, sí. Tampoco es tan sencillo porque no hay que poder procesar, ver qué circula, y por eso también una cosa que a mí me gusta mucho y que a mí me motiva mucho también en el trabajo de editorial es que nuestro rol también es un poco como editores es no solamente que el producto libro sea bello, buenísimo estéticamente, narrativamente, sino que además la gente se entere que existe, porque una editorial que publique títulos bellísimos pero que nadie se entere no sirve, digamos. Entonces nuestro rol es también de divulgadores, de difusores, de tejer lazos también con las librerías, y los libreros y las libreras en general son como el primer mostrador de la democracia, digamos. Son quien cuando a veces atajan a alguien que pasó, que tiene el cumpleaños de su suegro y no sabe qué regalarle, y entró, y capaz que es una persona que entra siempre a la librería, porque entra a comprar sus libros para él, pero ¿qué compré de mi suegro? ¿Qué le regalo? Y el librero capaz le dice, pero ¿probaste con esto? Tiene que conocerlo también, porque también los libreros pasa que también le llegan 12.000 títulos por año y que tampoco tienen tiempo de leer todo lo que sale. Y bueno, con el tiempo, y en ese sentido es una línea que mi socio Alejandro suele insistir mucho, es como esta idea de vamos lento porque vamos lejos, como medio de dicho casi de pueblo, que es como esta idea de, bueno, todo lo que vos ganás en confianza también de los libreros y las libreras, incluso hasta a veces gente que se dedica a reseñar en los medios de comunicación, libros que de repente decís, che, cada vez que agarré un libro de estos pibes estuvo bien, muy bueno o excelente. Entonces capaz si me mandan un libro lo voy a leer porque probablemente me va a gustar o me va a interesar. Y a veces te pasa que también vas desarrollando como una confianza o un vínculo en donde decís, con tal librero, tal librera, le digo, mira, dale bola a este porque sé que esto es la línea de lo que a vos te gusta. No sé, ahora por ejemplo, esta semana se anunciaron los 10 finalistas del premio Medife. Y entre ellos hay una novela que publicamos que se llama Madre Robot, la segunda novela de Nora Rabinovich. Y lo que nos pasó es que antes de que nos enteremos nosotros, apenas subieron en las redes eso, nos escribían los libreros diciendo, qué bueno, porque el libro está buenísimo y por el laburo que hacen. Y para nosotros fue un mimo también, ¿no? Como que el gesto fue, qué bueno que premien o que reconozcan un libro de ustedes porque está buenísimo el libro, digamos, como en ese sentido estuvo bárbaro. Y bueno, y obviamente que para una autora joven que tiene su segunda novela publicada, es un reconocimiento hermoso que esté en esa lista y ojalá lo gane, obviamente, pero sobre todo ya que esté en esa conversación de decir esos 10 títulos. Y bueno, un poco también es el fruto de que los libreros lo tengan. Ahora de repente nominan esto y quizás lo voy a poner en la vidriera, porque lo tienen ya en la librería, no tienen que salir a buscarlo. Ya conocen a la editorial, ya conocen la propuesta, ya conocen la novela.
yo tuve la oportunidad de leerlo, justo. Muy buena el libro, muy buena. Bueno, Me sorprendió. me alegro, un gracias. montón. Bueno, lo tengo por acá, en la biblioteca, justamente. Muy bien. A ver, voy a hacer un gesto con lo voy a mostrar Sí. ya que tenemos cámara. Perdonen quienes Dale, estén escuchando mostralo. Sonora, pueden googlear. Quienes estén viéndolo, lo tienen ahí en Madre Robot. Madre Robot. Sí, y también es eso, ¿no? Que cada cual tiene sus obsesiones, ¿no? Pero en el caso de las editoriales, muchas veces hay una demanda de, en nuestro país, sobre todo, de gente que escribe. Y ese fenómeno que tenemos la ciudad de Buenos Aires, que es la tercera con más salas de teatro del mundo. Pues si viene París, Nueva York y Buenos Aires. Y decís, hay una intensidad a veces cultural. En el caso de la escritura, también polos como Rosario, Córdoba, hay gente escribiendo en todo el país. Entonces también es importante para nosotros encontrar un registro, un tono, cosas que, por ejemplo, esta colección tiene novelas, tiene cuentos, pero Contanos en general son... de las colecciones, ahí está, vamos para el Dale. de las colecciones, cómo... Sí, pues si no yo arranco y no paro más, ¿Cómo se fueron armando, cómo las fueron pensando, o las armaron después, según lo que iban publicando? Hubo un poco y un poco. Siempre tenés como esta cosa de, bueno, como te decía, el primer libro fue un libro de poesía porque fue un amigo que nos trajo este proyecto y nos gustó la idea de hacerlo, y después dijimos, pero somos una editorial que se va a dedicar a publicar poesía, sabemos lo suficiente, ¿cómo vamos a seleccionar el material? Nos llevó un par de años decidir, no, en este rubro no nos sabemos mover, no sabemos cómo aportarle, no vamos a simplemente publicar a nuestros amigos. Y fue también decir, bueno, ¿y dónde sí? Uno fue una pata fuerte fue en el cuento, digamos. En ese momento entendíamos que no había tantas publicaciones. En cantidad siguen siendo menores a la publicación de novelas, pero además nos parecía que faltaba una línea de cuento de autores contemporáneos. Nos gustaba la idea de los premios, pero al principio no fue vamos a ir a buscar los premios, sino tenemos 2 libros de cuentos, uno de una escritora amiga, otro de este premio que vino, puede ser una línea, podemos ir a buscar otros premios, podemos tratar de que esto se convierta en eso, y sí, bueno, así fue, que fue también un poco el armar la colección rodeando esa idea y buscándoles hermanos, primos y demás a cada libro para que vayan jugando juntos y vayan haciendo una serie, sí, que capaz a priori no es que ya estaba súper estipulada de, bueno, de acá hasta acá, sino que es, tenemos 3, 4 libros, nos gusta cómo va por acá, ¿qué le podemos sumar para que se diversifique en algunas miradas, en algunos temas, pero que no se corra? O sea, por ejemplo, hay algunos que tienen como Fosfato de Manuel Crespo, un componente extraño, o La noche en otra parte de Martín Cascante, pero no son libros de ciencia ficción, no son libros completamente fantásticos, tienen algún elemento, pero el registro de las voces de sus personajes, la oralidad, el tiempo en el que transcurren, se parece a los otros libros. Entonces, un poco podrías decir, hay algo que los cruza, que los emparenta, que los hermana, pero cada cual tiene su color, por eso la colección se llama Variaciones, ¿no? Variaciones, como sus colores. Exacto. Por otro lado tenés, bueno, la línea que ya hace un par de años lanzamos de rescates de libros que o no tenían una edición así masiva reciente, o tuvieron en algún momento alguna edición y no fueron republicados por mucho tiempo, como puede ser el caso de Habitaciones, de Emma Barrandegui, que es una novela que era de culto, que había tenido una edición que circuló hace más de 20 años y nunca más se había vuelto a imprimir. La autora falleció poco tiempo después de la edición de esa novela, y nunca se había vuelto a republicar hasta nuestra edición. ¿Y cómo consiguieron volver a publicarla? Nos contactamos con la familia, hicimos como una arqueología, que esa es parte también de lo que nadie te enseña, o si te lo enseñan, nosotros no fuimos al lugar donde lo enseñan, que es cómo haces para contactarte con familiares, con herederos de las obras.
El otro caso que lo tengo por ahí atrás, que es el de El agua electrizada, de Charlie Failing, que lo que pasó fue cuando empezamos a querer subir un poquito la apuesta, fue, bueno, ¿qué autores nos gustan? Y eso fue una sugerencia, por ejemplo, de Elizabeth Lerner, que nos le hizo leer a nosotros, y nos dijo, che, ¿pero leyeron esto? Lo leímos y dijimos, esto está buenísimo, Bueno. pero ¿por qué no se publica? ¿Por qué no se publica más? La última edición había sido de Norma hace, como te dijera, 20 años. Y fue bueno, contactemos a la familia, bueno, y conseguimos en ese momento el contacto de Gabriela Esquivada, que había sido su última pareja, y fue escribirle, fue contarle también de la editorial, porque también era que confíen una obra de un autor consagrado a una editorial nueva. Sí. Ahora es como abrir, generar ese vínculo con ella, que confiara en la editorial, que incluso nos confiara un texto inédito sobre esta primera obra de este autor, que encima se dio en un momento en el que también salió cerquita una edición en otra editorial, en Alto Pogo, y nos hablamos, en vez de pensar como, sacan otro libro, fue como, che, nos ayudamos mutuamente a que se potencie, que circule más, y un año después encima se sumó también la Bestia Equilátera. Sí. Con el entonces empezó la obra, que encima tienen este componente, el nuestro es un policial, el que publicó Alto Pogo es uno de aventuras, el de La Bestia es un libro de terror, y es un autor muy rico, pero a la vez tiene toda esa paleta de colores que, bueno, en nuestro catálogo nos gustaba y fuimos a buscar y nos encantó también que se diera esas cuestiones, ¿no? Que los libreros mismos te dicen, bueno, los pongo juntos, aunque, no sé, me gusta ordenarla. Muy bueno. Los pongo... Sí, también, los herederos, ¿no? Que hayan dado bueno, también. Sí. Y esa apertura, digamos, para que se pueda dar en editoriales independientes. Sí, y también que en algún punto, bueno, a veces yo creo que si vos me preguntaras a mí lo mismo hace 3 años, te diría cosas distintas, porque, claro, en ese momento, confiaron, hace 3 años más o menos, en darnos un libro a una editorial que tenía menos circulación, era menos conocida, había logrado llegar a menos gente que ahora. Ahora probablemente lo ceda alguien más fácilmente, pero en ese momento voy a darles un libro a estos chicos. Bueno, sí, lo hizo, y al final el vínculo estuvo buenísimo, el libro circuló un montón, sigue circulando, y bueno, un poco también tiene que ver con cierta parte del proyecto que tenemos como editorial, que es que los libros en general tienen una vida larga. No son libros de impacto de este mes, sino mañana ya está. Entonces también es trabajar ese recorrido, esa trayectoria que tienen los libros para que lleguen a más lectores, sobre todo a los lectores y lectoras que les va a interesar, que existen, y que a veces tienen que ver con, como te puede pasar también a vos, que es, como decir, bueno, hay tal editorial que publica tal línea de libros que me encanta, entonces voy a buscar y compro porque la editorial ya publicó otras cosas. Y hay gente que va a venir porque dice, Charlie Failing, sí, yo leí algo de Charlie Failing y debe estar bueno. Claro, y entonces es empezar a poder mechar eso, que hay parte que sea confiar en que, bueno, parte del catálogo, te gustaron varios libros, voy a confiar en uno sin capaz saber quién es el nombre de peso, y que capaz hay gente que al revés, que llegó por el nombre. Con Emma Barrandegui nos pasó eso, que no era súper conocida a nivel general, pero la gente que la conocía era fan. Y entonces este año, por ejemplo, sacamos otro libro que llevó toda otra arqueología, de dar con el texto para incluso poder procesarlo, para diseñarlo y maquetarlo en esta nueva edición, y terminamos consiguiendo una edición que estaba dedicada para Diana Mafía, que la tenía en su biblioteca, y nos lo prestó para digitalizarlo. Y claro, toda esa gente que conoció a Emma Barrandegui por su poesía o por Habitaciones, la novela que publicamos nosotros, de repente dijo, esto no lo conocía porque este nunca circuló. Era un libro que salió en una edición municipal en Entre Ríos en la década del 80 y nunca salió de Entre Ríos. Entonces digo, bueno, también es un poco ese rescate que es, bueno, para un montón de gente es un libro completamente nuevo y es de una autora que falleció hace 20 años. Así que es un poco también esa idea de poder
mantener a los libros circulando, a los autores vigentes y a nuevos lectores y lectoras que conozcan esas obras que están buenísimas. Bueno, Santiago, ahora vamos a la parte de los ping-pongs, de preguntas y respuestas. Dale. Lo primero que se te ocurra, me decís, y es válido. Qué miedo. Este primer ping-pong se llama Tsundoku. Tsundoku es un término japonés que significa tener una pila de libros más allá de los que uno puede leer. Así que la primera pregunta es esa, si tenés más libros de los que podés leer, si comprás más libros de los que podés leer. Sí. ¿Sí? Sí, a niveles problemáticos, porque además tenés como esta cuestión de compro los libros que quiero leer, compro los libros que creo que tendría que leer para estar a tono con lo que se está leyendo, compro los libros que quiero leer porque creo que capaz se pueden publicar. Entonces tenés es un peligro. Distintas pilas de Pilas. libros para... Sí, la mochila siempre pesada, porque digo, bueno, siempre me tengo que llevar 1 o 2 por las dudas, por si tengo un ratito. ¿Y tenés tiempo de leer por placer, digamos, no como editor? Cada vez menos, y es un problema. De hecho, es una cosa que este año, por ejemplo, me puse como una especie de bloqueo al revés, digamos, que fue como, bueno, durante, no sé, todo enero voy a leer solo cosas por placer y cosas que no voy a publicar, o al menos no podría publicar en los próximos años, porque, no sé, ya están publicados por Random Planeta o alguna de tal, que quizás no lo vaya a soltar tan pronto. Pero fue como una especie de, casi como que cortar ahí y decir, bueno, no quiero estar pensando en, ay, esto es trabajo, porque es muy alienante. ¿Y pudiste hacerlo? Sí, logré una meta de, metí más o menos 20 libros en enero. Bien, un montón. De esa línea, y después de eso cada mes que pasó todo terminaba derivando en lectura con algún fin más o menos utilitario o mesiánico de estar al tono, o FOMO, como le dicen los pibes hoy. Sí. Y era como, bueno, ahora cada vez me pasa más que digo, bueno, ¿cuándo corto? Estoy pensando en enero del año que viene. Y como lector, ¿cómo sos? ¿Recomendás libros? ¿Lees libros que te recomiendan? Sí, soy muy hincha. Cuando me gusta un libro me pongo muy denso, y me pasa también que hay dos cosas con eso. Que una es que cuando a un libro me gusta, ¿viste? Esta cuestión de si los libros se prestan o no sé si era una de las preguntas, por la duda. Sí, también. No voy a ahondar ahora, pero a mí me pasa como esta de lo regalo. Soy muy de regalarte el libro que me gustó a mí. Muy denso, de esa gente que te dice, no, esto lo tenés que leer, yo te lo regalo, no te preocupes por lo tenés comprarlo, que leer, yo te lo regalo. No te preocupes y después me decís si te gustó o no. Pero acá claro, lo tenés. Y la otra es que también, como me gusta mucho recorrer las librerías, hablar con los libreros y las libreras, me pongo a veces a recomendar libros a la gente cuando fui a llevar una caja y hablar con el librero y le recomiendo libros de otra editorial. O sea, lo cual es antieconómico, pero es como, che, ¿leíste el poeta chileno de Zambra? No, te lo tenés que llevar. Llévate uno de La Parte Maldita, pero también llévate esto porque es ¿probaste una ser joya. librero en algún momento? Ya que te gusta tanto recomendar. ¿Te gustaría No. ser librero? Sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Es una fantasía también, porque como mi laburo principal durante los últimos 15 años había sido la docencia, recién este año este año es el primero que creo que mi laburo principal es ser editor, en tiempo, en ingresos, en lo que fuera. Como ahora dije, bueno, y capaz que un día dejo la escuela del todo, la facultad, y me pongo una librería, así que bueno, puede ser. Así que y además me gusta mucho hablar con libreros y libreras del oficio, para pensando ver qué se está leyendo. Cómo editar mejor, también es cómo entrenar la oreja. Y en general son quienes están escuchando también a las cosas, que incluso cuando te recomiendan algo y les vuelve la persona y le dice, mira, esto me pareció una pelotudez, esto está buenísimo, está bueno. Y a veces el tiempo de la librería el ritmo es muy loco, porque salen muchos libros todos los meses. Eso es lo único que me da un poquito de miedo del oficio del librero, que es que la fantasía quizás es todo, claro. Claro, la fantasía es que el librero pudo leer todo lo que tiene en su librería, y no,
porque no hay tiempo físico, pero bueno, sí. Y de hecho, con mi socio Alejandro, este año, una de las cosas que hicimos fue destinar parte del tiempo de la semana solo a leer. Que es algo que como medio como que te pones, como así como te pones un día que es ir al depósito, otro día ir al banco, otro día tal cosa, bueno, lectura. Porque también tenés que darle el lugar y el aire, respirar un poco a la lectura. Es muy difícil cuando trabajas con los libros, estás leyendo manuscritos, estás corrigiendo un libro que va a salir, poder separar y decir, no, ahora estoy leyendo nada más. Cuesta en el día a día. Bueno, ¿algún libro que recuerdes de tu niñez o tu adolescencia que te haya marcado? Bueno, varios, pero en particular, ya que le di mucha bola a la literatura, voy a poner un poco de historieta. Hay como hay dos cimbronazos que a mí me marcaron como lector de historietas, que fueron El Retorno del Caballero de la Noche, Frank Miller de Batman, y La Muerte de Superman, que yo era muy chico y era como... ¿Cuántos años tenías con La Muerte de Superman? Y La Muerte de Superman es del 94, o sea que debería tener 8 o 9 años. Y el otro también, porque en realidad es más viejo, pero lo leí a esa edad. Y fue como, esto está muy bien, esto quiero leerlo toda la vida. Y después, obviamente, era muy fan de Los Elige tu propia aventura, esas cosas de chico. Sí. Me indignó mucho como lector al principio entender que había un solo final, ¿no? Y por eso me parece que una de las bisagras también como lectores fue Rayuela, fue como el primer crossover del mundo más adulto literario, con esas lecturas más juguetonas de la infancia. Y después sí, bueno, ya te vas como a cosas más duras. A mí me gusta mucho el Walsh cuentista, y ahí es cuando de repente empecé también a ver cómo se cruzaba con no solamente la literatura, sino también la no ficción, y fue como un camino más hardcore que tenía que ver con para mí una cosa que se va del ping-pong a una conversación completamente más larga, pero con Hayden White, el autor, que habla sobre esta idea de la ficcionalización de la historia, y bueno, es un tema que a mí me obsesiona, porque digo, la historia también es un relato, está escrita de una determinada manera, y bueno, esos cruces de los primeros libros que leía, que tenían que ver con no sé, Operación Masacre, el caso Satanowski, me volaron la cabeza, y después, claro, de ahí llegar a los cuentos de Walsh, que me parecieron una joya, me siguen pareciendo, incluso hay cosas que capaz, viste, lecturas adolescentes que vos no volvés. No sé, yo a Rayuela no vuelvo. Esa es otra pregunta del ping-pong. Dale. ¿Qué libros relees? Bueno, cada tanto Walsh siempre. De hecho, pasé de tener los libritos sueltos al ese masacote que sacó en un momento de Ediciones de la Flor, que es como una especie de lo tengo siempre a mano. Otro que siempre releí, de hecho en un momento, estoy diciendo demasiadas asociaciones al mismo tiempo, pero era tipo todos los viernes leía algo mínimo de ese libro, era una edición gorda de las obras completas de Borges, y con mi socia y amiga Elizabeth Lerner nos juntábamos los viernes y leíamos y escribíamos. Leía, y era como siempre, había que leer algo de Borges y escribir. Y eso durante 2 años nos juntamos todos los viernes a la mañana y terminábamos almorzando. Esas son las flexibilidades que también te da a veces los horarios locos de la docencia y los horarios de la edición. Y después hay otra cosa que me pasó con el tiempo, que es sí volver a determinados cuentos de Cortázar. Y él, como poetas, hablando de esos primeros años de lectura, de publicación que arrancaron con la poesía, también tuve mi momento hardcore de Lorca y Whitman, y son cosas a las que vuelvo, porque claramente es como que quedaron en un lugar muy conectado con las primeras lecturas, con los primeros libros propios, por comprar un libro, y por otro lado con que los leo ahora y los lees con otros ojos y encontrás cosas que capaz cuando los lees como adolescente o no veías. Sí, no habías pasado por ahí. ¿Marcás o subrayás los libros? No. ¿Los anotás? ¿No? Ah, mira, mira. Me No,
de hecho lo estoy haciendo ahora mientras hablamos también. Todo el tiempo estoy escribiendo en un cuadernito, entonces cada libro va como con esa cuestión. Con una Llego anotación. hasta las etiquetitas de colores o ponerle un papelito. Hasta ahí. Pero me parece una aberración. Me parece que un crimen de lesa humanidad debería ser penado por la Constitución. No, por favor, que acá tenemos, hay varios, hay muchos y muchas personas, editores que intervienen, ¿eh? Pero bueno, sí, vos estás del otro lado. Lo entiendo en un libro de estudio, que vos, bueno, lo marques. En la literatura me pone muy nervioso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Y tiene una explicación, ¿eh? ¿Ah? ¿Cuál es la Porque explicación? condiciona la lectura del próximo lector. Mira. Y si es mi propia biblioteca, bueno, claro. Si sos vos mismo, pues muchas veces con esta pregunta pasa eso, que a veces subrayan o hacen anotaciones y después no recuerdan tampoco a qué venía, porque una vez que se volvió a leer, es una relectura, tiene otro significado también. Pero es muy interesante. Bueno, eso te pasa cuando compartís la biblioteca, ¿no? Claro. Digo, si compartís con la biblioteca con alguien, cuando empezás a convivir... Próxima pregunta, ¿qué libro no prestarías? Dale. Ay, qué buena pregunta. No, prestar... Es muy difícil que preste un libro. Es de un poco. Ahí te spoileaba antes y decía, te lo regalo. O sea, te regalo uno de mi biblioteca o te compro uno. Pero mi biblioteca es mi biblioteca. Es muy difícil. Y de hecho, para mí hay como vínculos humanos que son como los límites en los que a quién le prestas un libro también. Es como el círculo realmente duro, porque te estoy dando como un poco un fragmento de mi corazón. ¿Tenés un orden particular en la biblioteca por si hay alguna visita que te tome prestado algo para que tengas el control? ¿O no, más o menos? Tenemos muchas bibliotecas en casa, de hecho es un problema, porque está la del comedor que es gigantesca, en la habitación, acá digamos el estudio, y está la de lo que está en la editorial, y están segmentadas por de quién es cada una de las bibliotecas, y dentro de quién es cada una, por temas o por recortes, ¿no? Por ejemplo, acá atrás tengo el ensayo y no sé qué, mío, de mi compañera, del comedor y así. Pero sí, lo que te iba a decir era algo también del circuito de la lectura, es que en algún momento empezó a pasar que hay lecturas que yo puedo leer y que paso, no sé, a mi compañera o a mi suegra, y viceversa, ¿no? Como un triángulo ahí. Y hay libros que vos sabés que no podés pasarlos porque leen otra cosa. Claro. Hay como algunos que hacen el circuito. Eso es como el máximo que puedo prestar un libro. Creo que se rompe ahí. Pero después tiene que volver a su lugar en la biblioteca. Sí, que es problemático, por eso mejor regalarlo. Bueno. ¿Libro en formato papel o digital? ¿Cómo te llevas con lo digital? No, papel toda la vida. Sí, hay algo que me empezó a pasar, que es que también lo que tengo en la historieta, hay mucho material que no se consigue acá, ni siquiera importado, y entonces también durante un tiempo ahí incursioné mucho más en leer digital, en historieta, pero no lo disfruto igual. Es como incluso me ha pasado de leer cosas en digital, y cuando leí 2-3 capítulos y me gustó, dije, bueno, me lo encargo. Claro. me lo compro porque lo quiero tener. O cosas que son muy de ese palo más historietístico nerdo. Ya cada vez menos en la lógica industrial norteamericana se publican revistitas de historietas, digamos. Sí. Estaba todo yendo hacia la novela gráfica, hacia el libro recopilatorio. Y entonces me pasaba en un momento de que me empezó a gustar cosas que salían como por entregas y era, bueno, espero que salga un libro, porque si no, me agarra ansiedad de leerlo. Ya está el libro completo. Claro, y mucho se publicaba así de la literatura que entendemos hoy como clásica, ¿no? Guerra y Paz, no sé, Conde de Montecristo, fueron novelas de folletín, solo que ahora las leemos todas de un tirón. Pero en su momento eran capitulitos, uno por día o uno por semana, dependiendo de cada publicación. Incluso para mí parte de los méritos de Operación Masacre o el caso Satanowski, o incluso Quién mató a los Santos, ese ritmo de ser un folletín, claro. Tenían que publicarse por capítulos, entonces cada uno es tan intenso porque tenía que valerte hasta una semana o hasta 15 días o hasta un mes para que vos sigas. Cuando lo tenés todo junto es una bomba atómica. Entonces también un poco me agarra eso de que leer digital es como una muestra gratis, puedo espiar algo que quizás quiero ver después, pero en general tiendo a comprar después. Como tenés en la página.
que Sí. tenés invitación a leer. Sí, de hecho es una cosa que nos tomó a veces hasta tiempo con los autores y autoras de que lo acepten. Claro. Era como, ¿por qué regalás las primeras 20 páginas de un libro? ¿No? Y porque en realidad es al revés. Digamos, si lees esas primeras 20 páginas, si te gusta, o en el caso de los libros de cuentos, a veces un cuento lo vas a ir a buscar. Y si no lo lees, es muy difícil que te enteres de si te va a gustar o no. En los primeros años incluso habíamos hecho como lo de subir enteros los libros. Habíamos subido libros enteros con autorización de sus autores y en general tendían a venderse más. O sea, lo que termina haciendo es que, en ese sentido, esto es una cosa que es súper antipática, pero cuando los libros son buenos, vos querés que los lean, porque eso genera que se lean. Que se mueva, se mueva todo. Que se mueva. Sí. Si el libro no está bueno, capaz que preferís que simplemente esté en papel y que no esté en digital para que no se enteren. Pero en general, cuando los libros son buenos, como los de La Parte Maldita o los de Mateo el Mensajero, vos querés que los lea cualquiera. Y la otra parte es que vos tenés el cumpleaños de tu tía y no le vas a regalar un PDF. Claro. Entonces, si vos leíste un libro que te gustó, o sea, a vos te pasó con Madre Robot, y capaz que decís, che, no le voy a mandar a mi cuñada un PDF de Madre Robot. No, voy a la librería y le compro un libro. Entonces, en ese sentido, que vos ya sepas que el libro está bueno, te ayuda. Y a mí me pasa eso como lector, que es picotear, ver cosas de editoriales que capaz que no son de otros países. Está bueno, para eso sí. Pero después quiero tenerlo acá, quiero poder volver, quiero poder llevármelo en la mochila y subir una montaña y leerlo en la montaña. Bueno, en ese sentido, sí, es la escuela. Viene la última sección de esta entrevista, que se llama La Hora Maldita, parecido al nombre de la editorial. Muy bien. Tiene que ver con la otra cara de la edición, con todo lo que no sale como esperás o como esperabas. Uh-huh. Así que bueno, la primera pregunta es, ¿qué inconvenientes se te presentaron como editor y cómo lo solucionaste? Que te acuerdes. Que quieras compartir. Hay cosas que tienen mucha actualidad, como por ejemplo, ya vamos desde el 2010 a hoy, no me acuerdo cuántas devaluaciones, no quiero ni pensar cuánto estaba el dólar en 2010. Quemarse mucho con esas cosas, que es el planificar y que te cambian un poco las reglas de juego. A esta altura del partido ya te agarran un poco más curtido y probablemente sigue siendo un garrón, pero algunas cosas pudiste prever, otras no. En ese sentido, creo que cuando uno arranca o entra a la literatura o a la publicación desde un lugar muy romántico y como incluso como lectores o como queriendo difundir literatura, hay un montón de cosas que no sabes que tienen que ver con lo comercial, con la gestión, que son súper importantes para que se pueda hacer todo lo otro y que ahí nos quemamos ya un montón de veces los primeros años con, no sé, ahorrar en pesos, decir, bueno... ¿Y con las tiradas se equivocaron o cómo hacen con las tiradas? Sí. Ahora la tienen un poco más claras, ¿no? Claro. Es como una apuesta, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la intención, con lo que vos querés hacer. Con La Parte Maldita fuimos como de menos a más. En realidad arrancamos con tiradas muy chicas porque eran estos libros de amigos y conocidos. Entonces arrancábamos muy de a poco y fuimos creciendo. Y hoy capaz ya sacás o haces una tirada pensando en cuántos puntos de venta tenés, con qué distribuidor podés trabajar, con qué expectativa tenés por tal título o tal autor que te da ciertas herramientas. Obviamente, esto que te decía, cuestiones como una devaluación o un salto cambiario que impactan mucho en nuestra industria, lo que a veces terminan pasando es que dijiste, bueno, de este voy a hacer 1000 en vez de 2000, porque bueno, me quiero ir más de a poco, y de repente decís ahora, y hubiera hecho 2000, tenía esos 1000 ejemplares ya impresos a un precio viejo, claro. Esas cosas que son un bajón, o no sé, cosas que nos pasaron en el camino, que es como, bueno, en algún momento no nos animábamos a hacer muchas cosas porque creíamos que no nos daba la espalda o el tiempo o la plata, y cuando empezamos a probar no es tan imposible, y entonces de repente empezás a decir, bueno, ahora nos pasó como de llegar a ir a comprar los derechos de algún autor internacional y que nos dijeran que no, y cuando averiguamos los había comprado, no sé, tal editorial grande.
decimos, bueno, evidentemente algo vimos ahí, Claro. no estamos tan equivocados. Hasta que llegamos, por ejemplo, a Jamaica Kincaid, bueno, veníamos como pegando en el palo, y era como... Y no había arrancamos con eso antes porque creíamos que era todo caro, todo imposible. Bueno, sí, cuesta plata, a veces cuesta endeudarse, todas esas cosas que son propias de la industria y de la demás, pero hay mucho que tiene que ver con la intuición, con, che, leí esto, está buenísimo y acá nadie lo publicó, vamos a darle con esto. Y después cosas que tienen que ver con, no sé si son errores, pero a veces con las expectativas, que es, bueno, si te fue muy bien con este libro, te va a ir espectacular con este otro libro que es muy parecido. No, a veces no. No hay una lógica, digamos. Por más Claro, que no la quiera o al aplicar, revés. claro. Hay cosas que esta no, si cuando escuche esto no le va a gustar nada que hoy diga esto, pero digo, pensando en la parte maldita, en el lado B, digo, a mí me pasa que a veces no estamos de acuerdo en los mismos libros que creemos que la va a pegar, Claro. o que le va a ir bárbaro con mi propio socio, con las lecturas, y entonces cada cual pone su fichita, y entonces después es como, viste que nos fue bárbaro con este, que vos decías que no, y viceversa. ¿Y apuestan bueno, o no? ¿Entre ustedes? Son como muy amigables, pero sí, y sobre todo a veces te pasa que decís, este libro es buenísimo, ¿por qué no le fue bárbaro? Y a tal otro, que también es buenísimo, por eso lo publicamos, le fue bárbaro. Si son los dos buenísimos, Sí. bueno, en ese sentido es como, no es una ciencia exacta. Y el boca a boca, además, hay otra cosa que aprendí ahí un poco a los empujones, es muy lento, porque está esta cantidad de estímulos gigantes que hay, cantidad de títulos publicados, y quizás en el ambiente de la historieta, a diferencia de lo de la literatura, como hay mucho menos publicación, es mucho más fácil llamar la atención o que algo que sea bueno funcione. Y nos pasó, en ese caso, por ejemplo, con La Barranca de la Muerte, que es un libro de historietas que publicamos, que ganó un premio que está orientado para chicos. O sea, supuestamente es difusión de libros para infantiles. No es un libro para adultos. Va, para todas las edades, si querés, pero... porque Ustedes tiene no algo lo habían específicamente. pensado así, digamos, como... Claro, y de repente ganó ese premio, Claro. y un montón de gente lo empezó a leer, y siempre supimos que era buenísimo, por eso lo publicamos. Pero al principio era como, pasó meses y meses que prácticamente no se vendía, que circulaba muy poquito, y de repente era una demanda que tuvimos que reimprimirlo porque no se había movido tanto. Dijimos, bueno, queremos a ver qué pasa. Y claro, pasó eso, que empezó el boca a boca, y ahora es un libro que todos los años, año y medio, hay que reimprimirlo porque el boca a boca sigue existiendo y llega tarde, digamos, en algún punto, porque tarde en el tiempo. Sí. No es que es al día, lo sacás a la librería y el de la Ya semana está. siguiente ya todo el mundo sabe. Claro. Pasaron años, es un libro que salió hace, 4 o 5 años, y todos los meses, todos los años sigue volviendo a circular, cada tanto sale una reseña, alguien postea en la red, vuelve otra vez el ciclo, y capaz que es eso, digo, al momento de sacarlo, dijiste, bueno, esto no le fue, al principio cuando salió dijimos, che, no le fue muy bien, y de repente no, le fue muy bien, pero Claro, después... mucho después. O otra cosa que también pasó es que a veces preso de tus propias decisiones del pasado, ¿no? Sí. Que es como, por ejemplo, no sé, que esta colección tenga un libro cuadrado. Y después el libro cuadrado es caro, es molesto, los libreras no saben dónde ponerlo. Y es como, bueno, durante años te acompaña esa decisión. Entonces nos pasó por ejemplo, con Código Rosa, que es un libro con relatos sobre abortos, ficcionalizados de Diana Belfiori. El libro está buenísimo, pero era en ese formato grandote y qué sé yo, y bueno, recién nos animamos a reeditarlo y rediseñarlo, después de que tuvo 3 ediciones y que se circuló un montón, como bueno, también como pensando en darle una nueva estética, qué sé yo, pero claro, durante mucho tiempo lidiamos con esos libros gigantescos, claro. Y que era antipático para ponerlo en la caja, pero el libro estaba buenísimo, vos querías que se venda, pero a veces era cómo lo meto en la caja porque no me entra, o la librera que te decía, me has cuadrado, si lo pongo en la mesa me tapa todo. Bueno, esas cosas que las vas aprendiendo también solo por los errores, digamos. ¿Hay algún género que no editarías nunca? ¿Volverías a la poesía? Agrego, pregunto. Ahí va. Sí y no. O sea, sí, creo que hay cosas que no editaría nunca. No sé si tanto por el género, sino por el
por las líneas. O sea, hay una idea que subyace siempre en que también un catálogo es una propuesta, es una discusión estética, política, social. Probablemente por los tipos de editoriales que somos nosotros no son de política partidaria o una cuestión ideológica muy tajante, pero sí hay cosas que uno tiene en su horizonte de que no va a hacer, ¿no? Libros que promuevan las violaciones de los derechos humanos. Ahora, a nivel de temáticas o de géneros y estilos, ahí ya es más difícil porque nos pasa, por ejemplo, ahora, el año que viene vamos a sacar un libro que son poesías, no quiero spoilearlo del todo, porque para el año que viene... Vuelve las poesías entonces. Claro, pero es una traducción de una poesía de un autor conocido. Entonces, en realidad, es ilustrado, tiene un montón de condimentos que en realidad hacen que ese libro en sí dialogue con la propuesta nuestra del catálogo. Y que no es que inaugura la línea de poesía, la nueva línea de poesía. Es ese libro, digamos, es un poco esa, parafraseando a Bataille, esos malentendidos que queremos generar a partir de su publicación. Así como nos pasa también con que publicamos esos 2 libros de crónicas de viajes, y tenemos otros en idea del futuro, pero no es que vamos a hacer todos los años 2 o 3 libros de crónicas de viaje, no. Tiene que ser un libro que realmente nos vuelva locos, nos encante cómo está escrito, tenga un montón de componentes que haga que dialogue con una editorial más virada a la literatura, que no es una editorial que está virada al turismo o a la crónica de viaje aventurera. O sea, entonces que su catálogo está en diálogo permanente, digamos, con las propuestas. Sí, viste que hay como esta idea de la teoría de los eslabones de una cadena. Bueno, todos los que se suman tienen que agregar algo, o tienen que dialogar con algo, o tienen que robustecer. Un poco también a esta altura del partido, después de varios años, es todo lo que vos tenés que le agregás, tiene que mejorar a lo que está. A mí me sale todo el tiempo la metáfora futbolística, que trato de no hacerla siempre porque sé que es antipático para quienes no les guste, pero esta idea de, bueno, nosotros somos un equipo de fútbol modesto, muy honrado, con muy claro lo que quiere, y cada vez que entre un jugador de afuera tiene que ser realmente buenísimo, porque si no, juegan los nuestros, ¿no? Digo, en el caso vos hablabas de Madre Robot, es la segunda novela de Nora Rabinovich, la primera también la publicamos nosotros, y ojalá la tercera. Y entonces es un poco esa idea de, salvo que venga Jamaica Kincaid, que es una estrella internacional, o El Rescate de Charlie Failing, vamos a publicar a Martín Cascante, a Manuel Crespo, a Ángeles Alemandi, ¿no? También como gente que también apostás vos a que crezcan con vos, a que tengan incluso estos sus segundos o terceros libros en el futuro. A mí me gusta esa idea, me parece que en ese sentido te puede ceñir a que se arme esa cadena de lecturas, y también que los lectores y las lectoras que también vos llegaste a conocer o te llegaron a conocer en tu obra, sigan teniendo algo que leer, que es un poco el objetivo. Hay una generación, en la que me incluyo, que vos mirabas un libro de anagrama y decías, seguramente alguno de estas líneas me va a gustar, porque si le me gustan estos libros. Bueno, un poco también vos, al que lea la colección Variaciones, si te gusta alguno de estos libros, probablemente te va a gustar casi todos o muchos de los otros de esa misma colección. Capaz alguno no. Y nos ha pasado que de repente ahora en la feria de editores, en la feria del libro o algo, alguien que se acerca y va a agarrar el libro y vos le preguntás, ¿es el primero que lees? No, tengo tal y tal. Y bueno, haber logrado esa marquita, ¿no? Esa línea invisible que los une, más allá de las tapas o lo estético, sino que, bueno, la propuesta haga que alguien que le gusten determinados libros tenga desde dónde ir a buscar, que no es fácil, y que todo el tiempo estás como queriendo que el que venga esté a la altura y se sume a jugar en ese equipo, para que quienes leen, que para mí es una cosa muy importante, es editoriales que piensen en sus lectores y lectoras y en propuestas de lectura para gente de carne y hueso real hoy en la Argentina, que sabemos que además tenemos un horizonte de sustitución de importaciones, de lecturas que, digo, traducida a una autora, como en el caso de Jamaica Kincaid, para nosotros también es, bueno, queremos hacer accesible a esta autora que es buenísima, que no se consigue en nuestro país, o que no llega, o que no llegaba hace 20 años.
Bueno, vamos con las 2 últimas preguntas. ¿Cuándo sentís que Dale. un libro está terminado? Nunca. ¿Nunca? Fácil entonces Nunca. fue la respuesta. Y la última, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser editor? Y con esto cerramos, así tan simple parece esa pregunta. Pero... Sí. Sí. A mí me genera muchísima ansiedad el que editar es pensar en el tiempo, ¿no? Todo el tiempo es pensar en el tiempo que alguien va a poner de su vida para dedicarle a lo que vos estás publicando, lo que estás haciendo público, lo que estás trayendo al mundo, si es una obra inédita o el rescate que estás haciendo, estás pensando en tiempo físico de un montón de personas que le van a dedicar a eso, por lo cual hay que ser responsable de eso, hay que ser amoroso, hay que ser estimulante. Y la otra parte es que además los libros físicamente están mucho tiempo alrededor tuyo, y como editor o editora, que si realmente lo haces con responsabilidad y con deseo y con pasión, vas a estar mucho tiempo alrededor de esos libros. Entonces también es como que no es una decisión a la ligera, no puedes publicar cualquier cosa. Porque además un autor o una autora también, en general, en el caso nuestro, que muchos son sus primeros libros a veces, se juega mucho de su vida, de su deseo, de su interés, de su carrera en el mundo de las letras, de lo que quieren decir al mundo en ese libro. Entonces vos tenés siempre la responsabilidad de acompañar eso, y por otro lado no podés desatender todo el resto de las cosas. A mí esa ansiedad por momentos me desafía un montón y por momentos me encanta, me fascina, porque me parece fundamental. Y la otra parte es que siempre hay como esa cuestión de le vas a proponer algo, le vas a traer un libro a alguien que no esperaba, que no conocía, y cuando se da esa cuestión, digo esto que cuando vos dijiste que le habías leído un libro nuestro, ya a mí me mejoraste el día, porque digo, bueno, evidentemente llegó a destino, y te gustó, perfecto, doble. Entonces justifica un poco también todas las partes más amargas, como cuando hablábamos de la economía, de los vaivenes del dólar, del tipo de cambio, de conseguir papel. Hoy, por ejemplo, a mí me angustia mucho el pensar, che, capaz la tapa de tal libro no voy a poder usar tal papel. Pensado de una manera y... Claro, quiero un troquelado de flujo de no sé qué y no se puede. Bueno, es un desafío, pero el libro va a estar, el contenido está. Y bueno, y un poco también cada cual tiene sus referentes y sus ideas sobre el mundo. A mí, en mi idea de editores en los que me referencio, voy desde Jorge Álvarez hasta Boris Spivakov, y a mí me pasa que constantemente tengo ese diálogo imaginario con sus memorias, y un poco hay dos líneas. Una es, Jorge Álvarez hablaba de que había que elegir a sus enemigos, ¿no? Y no dejar que tus enemigos te elijan a vos. Bueno, nuestros enemigos a veces no tienen que ver tanto con personas, sino con competís contra lo que les saca la atención a las personas, que hoy pueden ser otros lenguajes, y también competís contra la cantidad de trabajo que cada cual tiene que tener para poder vivir, ¿no? Y eso lo emparendo con Boris Spivakov, que tenía esta idea como de el libro de 1 kilo de pan, ¿no? Tenía que costar 1 kilo de pan. Bueno, hoy 1 kilo de pan está caro, pero, y además con un conflicto bélico en Europa que tensiona a los alimentos, pero aún así es también un poco imaginar que ese lector o esa lectora, para el que vos estás haciendo una propuesta editorial, libros, también es probablemente un trabajador, una trabajadora que labura, que cuando tiene ese momento que se sienta, es como le tenés que dar algo que realmente le encante, le vuele la cabeza, lo emocione, porque también, digo, no es barato hoy el libro en general. En la Argentina es mucho más barato que en otros lugares, pero sigue siendo un objeto de culto, entonces hay que valorar ese esfuerzo también económico y de tiempo de los lectores. Bueno, muchas gracias, Santiago. Me encantó esta charla. Aprendimos un montón. Gracias a vos. Santiago Can, de La Parte Maldita y Maten al Mensajero, con nosotros en este capítulo de Edición de Bolsillo. Así que nos despedimos porque nos queda ya poquito tiempo. Dale. Bueno, muchas gracias, y bueno, nos buscan en las librerías y nos cuentan después en las redes. Y en las redes sociales también. Bueno, muchas gracias, Santiago.
Gracias. Nos despedimos en este capítulo de Edición de Bolsillo. Y también nos sigues por las redes sociales, Edición de Bolsillo o en BCN Radio. Hasta luego. Un beau jour que tourne enfin